9:01 de la noche, amigos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Cara a Cara y le damos la bienvenida también al ex premier, al jurista, por supuesto, Pedro Cateriano. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Noviembre de 2015, me parece, le ofrecen a usted la presidencia del Consejo de Ministros. No, fue justo en un Jueves Santo. Jueves Santo. Exacto. Y se había censurado el gabinete de Ana Jara. Exacto. Y en ese momento se especuló que uno de los términos de la conversación que usted tuvo con el entonces presidente Ollanta fue que, de darse el caso, podría cerrarse el Congreso de manera constitucional. Es decir, si rechazaban, estaba encrispado en ese momento, usted pues era visto también como un hombre pues muy combativo, los apristas no lo querían, no hay cariño perdido, digamos, entre ambas partes. Por y los fujimoristas, ¿no? Y los fujimoristas también. Entonces, ¿se consideró esa posibilidad? ¿La Carta Constitucional estaba puesta sobre la mesa? Bueno, evidentemente se evaluó esa posibilidad, pero al final se optó por no disolver el Congreso. Pero había, bueno, se discutió, si se presentaba la moción es decir, si el voto de confianza era rechazado, esto automáticamente abría la puerta a la posibilidad de que el presidente pudiera utilizar la Carta Constitucional A ver, hagamos un poco de memoria histórica. Durante la vigencia de la Constitución del 33, las cámaras interpelaban, censuraban y extendían y negaban confianza. Bajo ese esquema constitucional, el presidente no tenía ningún mecanismo de defensa ante el Congreso. Por esa razón, durante el gobierno de Bustamante y Rivero y en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, claro, cuando la oposición se excedió en el ejercicio de su función de control político, debilitó todo el sistema y a la larga ocasionó la ruptura del orden constitucional en ambos gobiernos porque ocurrieron golpes de Estado. En resumen, era imposible una convivencia de una oposición mayoritaria en el Congreso y un ejecutivo de otro signo político. Sin defensa, porque era un mal diseño de la Constitución. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia histórica, el constituyente del año 79 establece por vez primera el derecho de disolución en favor del presidente, pero solamente podía hacerlo ante excesos de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el Senado no interpelaba, no censuraba, ni extendía ni negaba confianza. Por lo tanto, solo podía disolver la Cámara de Diputados. Y teniendo ese instrumento, Fujimori da el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Por lo cual es totalmente inconstitucional, ilegal y es una de las razones por las cuales... Tras el golpe se dicta la nueva Constitución, la vigente, con un Parlamento unicameral. Y en esta ocasión se reduce a se establece el prerequisito de 2 censuras o 2 negaciones de confianza para que el presidente de la República, como mecanismo de defensa, pueda disolver el Congreso. Antes del episodio que yo le estoy narrando con Ana Jara y con el que usted tuvo que ver directamente, no se había visto una situación así. Es decir, el Congreso sabía hasta dónde ir y de hecho en ese momento, como usted narra, las aguas se calmaron y usted le dieron el voto de confianza. Hubo un momento durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, que la oposición, cuando él tenía creo 9% en las encuestas, exigió un paso al costado y se tramitó inclusive una moción. Una moción de vacancia, pero no se le censuró ningún gabinete. No. Ahora lo que está ocurriendo, y a esto iba por supuesto la pregunta, los televidentes saben que a eso vamos, es que la semana pasada el Congreso se autorreformó las reglas de juego por las cuales, entonces te dicen... la censura de Zavala ya no vale. No, la censura de Zavala ya no vale, ojo, por si acaso, porque no habían reglas de juego, dice Mauricio Mulder. Entonces, estamos pues planteándola, no vale porque repitieron pues ministros, en el caso de Ana Jara repitieron varios ministros también, claro. O sea, bajo esa figura históricamente, si uno revisa los antecedentes, cuando han caído gabinetes, el que no repite es el presidente del Consejo de Ministros, pero el presidente, al amparo del artículo constitucional, que no lo limita para el nombramiento de ministros, mantiene a aquellos ministros
o de su confianza o que vienen desempeñando bien las labores ministeriales. Pero si eso no fuera suficiente, el Congreso además dice, no solamente no vale lo de Zabala, sino que no te voy a dejar que se te ocurra en este contexto presentar una cuestión de confianza a Pedro Pablo Kuczynski, porque esto es un proceso de control político y acá pues es casi como si fuera una interrupción de garantías constitucionales, ¿no? O sea, pero además como lo están determinando. Lo que ha hecho el Congreso es gravísimo. La modificación que ha hecho a la Constitución la ha hecho vía reglamento, es decir, ha obviado el trámite de reforma constitucional que requiere de un procedimiento más complejo que el que tiene la Constitución para aprobar una ley, y vía reglamento ha roto el orden constitucional aprobando esta figura que dicho sea de paso ha sido rechazada por los principales juristas del país. Y es probablemente insostenible. Yo no sé si se pueda, digamos, presentar algún recurso, digamos, que el Tribunal Constitucional reaccione de manera rápida. No sé si los tiempos lo permiten, pero el hecho es que la votación de esta ley fue de 81 votos. Estos 81 votos nos pueden comenzar a dar una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estarían los 87 votos para la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que se supone allá a tramitar a partir del jueves. A mí no me gusta especular, ¿no? Pero ciertamente la señora Fujimori, que controla el Parlamento a través de esta alianza que es el fujiaprismo, cuyos emblemas son Becerril y Mulder, no creo que se haya aventurado a esta situación sin contar con los votos. Dicho sea de paso, situación también violatoria de los más elementales procedimientos constitucionales. ¿Por qué? La Comisión Lavallato, por ejemplo, ni siquiera ha emitido un predictamen de su proceso de indagación. Recién lo ve a Kuczynski el viernes. Lo cita Kuczynski, no ha habido un debate en el Pleno, no se ha aprobado ningún informe y violentando el propio proceso de investigación pretende acusar, vacar al presidente. Ya en más de una oportunidad he manifestado que lo que está haciendo el Congreso es convertir la vacancia en una revocatoria y distorsionando completamente el sistema constitucional que impide que el presidente de la República sea acusado constitucionalmente durante su mandato. Esta suerte de conversión revocatoria tiene buena parte de sus argumentos en las encuestas. Hemos escuchado a Keiko Fujimori y sabe que el pueblo quiere que se vaya por las encuestas. En fin, sí, otra vez, y Kuczynski pues responderá por lo que le toca responder, pero el argumento de ella es ese. Ahora, la última encuesta de Ipsos, ¿no?, nos diría más o menos que se vayan todos, porque estamos hablando de un Congreso con 14% de popularidad, una caída libre en el caso de Keiko Fujimori, que es algo que muchos no registran, ¿no? A veces, cuando hablan de los medios antifujimoristas, yo no sé qué medios están viendo, porque no se registra del todo. A propósito de esa mención, algo que no han destacado los medios, en la encuesta publicada el día domingo, 50% de la población está a favor de la detención preventiva de Keiko Fujimori. Entonces, la señora Fujimori también debe estar leyendo con preocupación este desmoronamiento de su persona y de Fuerza Popular en las encuestas y el crecimiento de su hermano. Naturalmente, eso la estaría obligando a tomar estas medidas precipitadas y que naturalmente presentan un cuadro de ilegalidad y de vulneración del Estado de Derecho en el país. ¿Qué diferencia en términos del derecho, otra vez, el caso de Keiko Fujimori y del de Ollanta Humala? Bueno, hay hechos que son notorios. Para el fujiaprismo, cuando las declaraciones de Odebrecht o de Barata perjudican al expresidente Humala y a su señora, merecen la prisión preventiva, pero cuando esas mismas declaraciones de Marcelo Odebrecht o de Barata perjudican a Keiko Fujimori o a su aliado Alan García, no pasa nada. Entonces vemos que sí hay una situación de distinta aplicación de la ley y de diferente tratamiento del Ministerio Público a las personas involucradas. No podría argumentarse que en el caso constituye un verdadero escándalo que transcurridos 8 meses desde que fueron detenidos el expresidente Humala y su esposa, aún no
formule acusación el Ministerio Público. Esta actuación del Ministerio Público, sin duda alguna, no constituye una acción feliz de la justicia. ¿Usted fue constituyente? No, yo no fui constituyente, yo fui diputado. Revisando hasta el autogolpe, claro. Está. Revisando... Hasta el golpe de Estado. Yo prefiero denominarlo tal cual, un golpe de Estado, el que dio Fujimori. Sin medias tintas. Exacto. El diario de debates de la Constituyente registra el único momento en el que se discute la definición de incapacidad moral permanente. La discute el señor Torres y Torres Lara, padre de un connotado congresista fujimorista actual. Y casi como que la pasan, como que ya se daba por sentado, era una figura que venía del siglo XIX, entonces seguimos, y lo que se ha discutido últimamente es que esta figura pues no aplica. Claro, pero le agregaron... Que se refiere a lo mental, en realidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, y le agregaron además el término permanente, porque probar una incapacidad moral permanente, o sea, podemos discutir la pericia política, la credibilidad, el don, la actuación del presidente Kuczynski, pero que tiene una incapacidad moral permanente, creo que... Te hace como es una especie de mácula, es como una suerte de asesino en serie, tendría que ser, entonces, como ¿no? Entonces como un creo criminal incorregible. Claro, creo que esa situación no se da. Hay cargos, y dicho sea de paso, yo no tendría razón para defender políticamente a un gobierno que me ha acusado falsamente apoyando la persecución política contra mí de los fujimoristas y apristas. De ahí le quiero preguntar. ¿No? Entonces, pero es una cuestión de principios. Acá no estamos defendiendo al mal presidente, al dubitativo presidente, al presidente de turbios manejos financieros. No, estamos defendiendo principios. Su amigo Alberto Borea ha anunciado que va a repetir la defensa de Kuczynski. ¿Cree que le va a ir también como la primera vez o la tiene más difícil, ya hablando en términos políticos? Bueno, en realidad estamos ante un juego parlamentario que nunca se ha visto. Acabamos de pasar por el trámite de la vacancia en diciembre y ya en marzo otra vez se pretende plantear la misma situación, es decir, ¿de qué se trata esto? Ahora resulta que el funcionario al cual se le puede acusar más fácilmente en el Perú es el presidente de la República. Más protección tiene un regidor, un alcalde, un ministro que el presidente de la República. Y esto es un absurdo. Y creo que en el fondo hay motivaciones políticas, es decir, la complicada situación legal de Keiko Fujimori y de Alan García a raíz de las declaraciones de Barata, están llevando a este juego, ¿no es cierto? Y no hay que olvidar que no es la primera vez que el APRA emplea esta clase de herramientas políticas para salvar el pellejo de Alan García, ¿no? Para terminar, Pedro, usted recordaba que no tenía por qué defender a este gobierno en particular, ¿no? Al gobierno de Kuczynski. Fue el ministro de Defensa, Mariano González, recordado pues como el ministro del Amor, quien se sumó al tema de las críticas por la compra del famoso satélite, ¿no? A Francia, y yo recordaba pues que efectivamente incluso complicó las relaciones bilaterales, incluso cuando hubo una serie de visitas, tanto de Kuczynski allá como de Macron, ¿no? Acá, entonces, claro, le estaban diciendo más o menos que su gobierno pues hacía chanchullos, ¿no? En ese caso. Bueno, parece que al satélite le ha ido muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien, ya según informaciones oficiales se ha pagado, viene operando muy bien. Naturalmente algunos fujimoristas y apristas querrán que explote en el espacio, pero felizmente, toquemos madera, está funcionando bien. Es una compra que beneficia al país y eso es lo que hay hasta ahora. ¿Le dio entonces este gobierno muchas concesiones al fujimorismo? Porque pienso no solamente en el fujimorismo, pienso también con cosas que tienen que ver con APP en, digamos, intersección con el fujimorismo, el tema universitario, por ejemplo, no todo el tema de SUNEDU y demás.
Hubo concesiones, hay concesiones pues innegables, están ahí, hay intereses muy grandes en el Congreso. ¿Se equivocó? Lo que alguna vez Rosa María Palacios denominó como las ofrendas, ¿no? Del PPK al fujiaprismo. ¿Se equivocó? Yo creo que se equivocó. ¿El gobierno tenía posibilidad de hacer otra cosa con las circunstancias del Parlamento? Yo creo que el punto de quiebre fue la caída de Jaime Saavedra como ministro de Educación. Se le advirtió al presidente Kuczynski en todos los tonos que esta era una estrategia diseñada por Keiko Fujimori para sacarlo del cargo. Bueno, vemos que el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón a aquellos que a través de distintos medios le hacíamos llegar este mensaje al presidente Kuczynski y él no quiso escuchar. ¿Usted ha vuelto a hablar con el presidente Kuczynski después de la coyuntura de diciembre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y le ha reclamado? No, fue un intercambio, fue un diálogo entre dos personas que intercambian pareceres políticos. Yo ratifiqué mi punto de vista y él intentó persuadirme que el indulto que le dio al dictador había sido conforme a ley y yo ciertamente no fui persuadido ni convencido por sus argumentos políticos que hasta ahora condeno. Y precisamente el presidente Kuczynski está en esta crítica situación por haber indultado al exdictador. Eso es lo dramático del caso. De repente el presidente aún así piensa lo contrario, pero bueno, los números no nos dejarán mentir a la hora pues de esa votación y todas las divisiones y la reconfiguración de la arena política en el Perú pues van efectivamente en esa dirección. Pedro Cateriano, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta noche en Cara a Cara vamos a regresar con Heriberto Benítez, que bueno, por supuesto abogado del expresidente Alejandro Toledo, que ya enfrenta pues ya el envío o la aprobación de su expediente de extradición por parte del Poder Judicial. Ya volvemos con más en Cara a Cara.